ponga mucha atención, porque vamos ahora a entrevistar a quien, durante muchos años fue considerada como la abogada de AMLO, la abogada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora María Estela Ríos González, a quien saludo con mucho gusto. Hoy la doctora es candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, bienvenida aquí con Toño Ruiz. ¿Cómo le va? Sí. Buenas tardes, que me siento muy privilegiada de estar en este canal. Siempre lo había visto y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de entrar en contacto. Para mí es un gusto enorme estar aquí. Quiero aclarar, porque si no, luego lo acusan a uno de andar ostentando títulos falsos. En realidad soy maestra en Derecho Laboral y no hago mención a qué tipo de doctora puedo ser, pero soy maestra en Derecho Laboral. Ese es el título académico que ostento. Para que no haya ninguna duda. Y qué bueno duda. Que podamos tener esta claridad, esta transparencia, maestra, que lo podemos poner así. Creo que lo que vale es su paso por la lucha social, utilizando al derecho y poniendo siempre por encima a la justicia, por encima de la ley, como en su momento lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo también quiero decirle que, siempre he estado muy pendiente de su carrera. Yo estudié periodismo, ahí sí estoy titulado, pero también estudié Derecho, y es una de las figuras que muchos de nosotros siempre vemos con mucha fuerza en la lucha social, en privilegiar a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde por encima de la ley, maestra. Sí, habría que decir que sí, efectivamente, he dedicado mi vida profesional primero a la defensa de trabajadores y sindicatos, después he estado en el gobierno local del Distrito Federal en su momento, y durante 6 años como consejera jurídica y de servicios legales del Distrito Federal por nombramiento de don Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República. He ocupado diversos cargos públicos hasta el 2021, en que me invita a formar parte del gabinete el licenciado Andrés Manuel López Obrador como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que acepté con mucho gusto y del cual me siento muy honrada de haber sido nombrada por él, porque compartí y comparto todos esos principios, todos esos valores que enarboló don Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y que tienen que ver con el bienestar para la mayor cantidad de las personas, el bienestar de la población, que tengan y puedan disfrutar de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que se pueda rescatar la rectoría del Estado que está establecida en nuestra Constitución. Entonces, todo ello me llevó a disfrutar ese trabajo. No quiero decir que haya sido fácil, pero para mí fue muy satisfactorio, conté con un muy buen equipo y trabajamos sobre todo para el bien de la nación. Y en cumplimiento de las órdenes de nuestro presidente, o sea, él decía, queremos hacer esto, y nosotros nos encargábamos de darle el fundamento jurídico, que siempre tuvo fundamento jurídico, todo lo que el presidente hizo. Fundamento constitucional. ¿Cuál fue el caso más difícil al que se enfrentó como consejera jurídica de la presidencia, maestra? Fíjese que para mí el tema que me importó mucho más, hubo temas como la ley de la reforma eléctrica, la reforma a la ley eléctrica, hubo temas como la ley de comunicación, como una serie de iniciativas de ley que fueron paralizadas o estancadas o fueron echadas abajo, pero quiero decirle que lo que más me impactó y me comprometió fue el tema de los libros de texto gratuito. Esas controversias constitucionales que interpusieron los estados de Chihuahua y de Coahuila,
y que indebidamente un ministro de la Corte declaró la suspensión sin tener fundamento legal ni constitucional alguno. Eso fue lo que más me impactó como un tema que violaba el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Eso me motivó mucho a hacer un trabajo fuerte, jurídico, para defender ese derecho a la educación, que la demanda y la resolución del ministro para suspender la entrega de libros de texto gratuitos era absolutamente anticonstitucional, ilegal, sin fundamento legal alguno y con unos argumentos obtusos, obscuros, porque no había razón para otorgar esa suspensión e impedirles a los niños, niñas y adolescentes de los estados de Coahuila y de Chihuahua que pudieran tener acceso a los libros de texto gratuito. Ese fue el tema que más me impactó, que fueron muchos, pero ese. Y otro también quiero decirle, el tema del derecho a la salud, que tuvo que ver con que se restringía la venta de vapeadores. Los vapeadores son unos instrumentos que se utilizan como sustitutos del cigarro, pero se descubrió científicamente que hacen más daño que los cigarros, porque como generan calor y ese vapores que están compuestos no solo con nicotina, sino con otras sustancias tóxicas, llegan directamente a los pulmones y hacen más daño. Y esa situación no solo impacta la salud de las personas, sino impacta a las familias e impacta también a la sociedad. Y sin embargo, pues decidieron declararlos inválidos esos decretos que pretendían proteger el derecho a la salud, con el argumento de que se restringía la libertad de comercio. Entonces se sobrepuso la libertad de comercio por encima del derecho a la salud. Esos fueron de los temas que a mí, en lo personal, más me impactaron y que defendimos con mucha fuerza. Pero bueno, lo de los libros de texto gratuito, por fortuna, salió adelante. Lo de los vapeadores dio lugar a que en su momento nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presentara una iniciativa constitucional para garantizar el derecho a la salud, pero bueno, ahí quedó en ese tema. Me parece que mucho de su lucha se centra en el interés público, y aquí con Toño Ruiz y también ahí en Sin Censura es muy importante para nosotros ese concepto, el interés público. Además de, bueno, obviamente la lucha social a la que usted se ha entregado durante toda su vida laboral. ¿Nos puede decir qué es lo que entiende usted por el interés público como concepto? Sí, el interés público se opone al interés de particulares. Y esto está muy reconocido en nuestra Constitución y en todas las leyes. Generalmente se habla, estas normas son de interés público, quiere decir, y están sujetas a que prevalece el interés de las mayorías por encima del interés de las minorías. ¿Qué implica el interés público? Es deber del Estado, de todo Estado, velar por el interés de la mayoría de la población. Ese es el interés público así entendido. Entonces, para eso se establece el Estado. El Estado no se establece, aunque se hace a veces de otra manera, no se establece para beneficiar a unos cuantos. Se establece para el beneficio de las mayorías, porque hay que entender cómo se sostiene el aparato estatal. Pues se sostiene con nuestras contribuciones, con nuestros impuestos, con el pago de derechos. Entonces, en realidad, nosotros estamos contribuyendo para que ese Estado, a su vez, contribuya a nuestro bienestar y al bienestar de las mayorías. Así lo dice nuestra Constitución, lo reitera en varios temas, y las leyes se establecen como leyes de interés público, porque a todos nos importa y nos interesa que esas leyes se cumplan.
Quiero recordarle a la audiencia de como pausa en esta entrevista muy interesante que estamos teniendo con la maestra María Estela Ríos González, que ella es la candidata 26 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esto del interés público pues tiene que ver mucho precisamente con la Corte, porque es ahí a donde llega el último caso con el que podemos sacar adelante la presunción del pueblo Sí. por un bien común. Le Así quiero es. preguntar, maestra, usted fue abogada del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el desafuero. ¿Había interés Sí, público en que se abriera una calle para un hospital? por supuesto que sí, porque ¿qué se estaba pretendiendo? Se estaba pretendiendo dar acceso a un hospital para brindar precisamente servicios de salud. Había un interés mayor que el interés de los particulares. Aquí en nuestro sistema jurídico prevalece siempre el bien común por encima del bien de los particulares. Entonces, sí había el interés, se perseguía el bien común de dar acceso y además se torció todo el procedimiento porque en realidad, en principio, no era responsabilidad del entonces jefe de gobierno de impedir o no impedir el acceso a esa calle para llegar, construir el acceso para llegar a ese hospital. Es evidente y quiero decirle que este procedimiento que se utilizó ha sido documentado como un primer ejercicio de lo que en la doctrina jurídica se llama el lawfare. ¿Qué significa esto? Que el Poder Judicial, coludido con ciertas fuerzas, se opone a gobiernos progresistas. Y el primer antecedente de ese lawfare en América Latina claramente está establecido a partir del proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Después vimos otros procedimientos en los que también se ha aplicado, sobre todo en Latinoamérica, ese lawfare, y ese lawfare fue el que también se inició con el mandato del presidente López Obrador cuando él entró como presidente. Luego se vio la actitud de la Suprema Corte de combatir todas las iniciativas presidenciales para impedir que el proyecto político, económico y social de Andrés Manuel López Obrador tuviera efectos. O sea, allí hubo un claro contubernio de los funcionarios del Poder Judicial. Ojo, no solo los ministros, sino magistrados y jueces que, violando la ley, intentaron, por un lado, inaplicar la ley, inaplicar la Constitución. Ya pretendían convertirse en un supremo poder conservador por encima de la voluntad del pueblo expresada en el voto hacia los legisladores y en el voto hacia el presidente de la República. Y esto, pues, fue lo que fue tejiendo esta posibilidad de que hoy, por fortuna, estemos en posibilidad de hacer un cambio de este poder judicial que ya no responda a intereses oligárquicos, que ya no se alíe con las fuerzas pues más conservadoras y más reaccionarias, sino que entienda que estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de transformación y que esos tiempos pues son necesarios, es necesario en este momento llevar a cabo esa transformación de ese poder judicial, porque ahora todos y cada uno de los juzgadores, juzgadoras que sean electos tendrán que responderle directamente al pueblo y ya no de manera mediada como antes se hacía, porque antes, bueno, ni siquiera se sabía cuáles eran las resoluciones que dictaban los ministros, todo parecía como ser del conocimiento de unos cuantos privilegiados, de gente ya con conocimientos muy estrictos del derecho, aplicando doctrinas que solamente unos cuantos teóricos manejan. Y lo que se trata hoy es de acercar la justicia, no solo en la aplicación, sino en el conocimiento a toda la ciudadanía. Entonces, por eso sí me parece muy importante este proceso histórico que estamos viviendo. Una pregunta un tanto de color, generalmente, bueno, pues uno como persona
se mantiene muy, muy cerca de sus abogados y de sus abogadas. ¿Ha usted platicado recientemente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador? A lo mejor se fue por ahí el audio, pero le decía que sí, recientemente ha platicado. Acá se corta un poco el audio, pero estoy atenta. Bueno, le decía, maestra, que generalmente uno pues se mantiene muy, muy cerca de sus abogados, de sus abogadas por cualquier cosa. Es una pregunta un tanto de color que mucha gente se hace. ¿Ha usted platicado recientemente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo le avisamos? Así, hable, interrúmpale. Sí, no se escucha bien su diálogo, Antonio. No sé si... se oye cortado. Ya veo, debe ser... se oye cortado. ¿Y qué tal ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Y qué tal que intentamos restablecer la le escucho cortado. ¿Será posible? No sé si sea problema mío. Sí, tenemos nosotros nuestra transmisión normal en estos momentos, lo que me reportan en nuestro equipo. No sé si habrá posibilidad de que se pueda reconectar con nosotros, maestra, para que hagamos estas últimas preguntas, si puede volver a conectarse con nosotros, si pudiéramos intentar hacer la reconexión. Mire, estamos teniendo una plática muy interesante con la maestra María Estela Ríos, usted lo sabe, legendaria abogada del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que hay una problemática ahí con su audio. A ver, si nos está escuchando su equipo, le ruego por favor que nos permita intentar reconectarse. A lo mejor es eso, a lo mejor de pronto pues falló por ahí el internet. Nosotros estamos en la transmisión y no ha habido problemas con la comunicación, según me informa el monitoreo de nuestro equipo, de la querida Madame Kika y de la gente que está conectada en nuestro chat. Vamos a ver si podemos reconectar a la maestra. Nos ha dicho cosas muy, muy interesantes. Nos ha hablado de la importancia de ese interés público, de cómo es que pues tiene que, en definitiva, estar por encima del interés privado, ¿no? Eso es algo que tiene que ser reconocido y que es, de hecho, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene que prevalecer el interés de las mayorías por encima del interés de las minorías. Debe velar el Estado por el interés público para que pues establezca precisamente ese Estado. Me parece que estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Bueno, maestra, le estamos haciendo una pregunta. Sí, hubo un problema ahí, ya sabe que la tecnología no tiene palabra de honor, pero le decía que uno pues generalmente se busca mantenerse siempre cerca de su abogado, de su abogada por cualquier cosa. Y hay una pregunta que se hace mucho en nuestro auditorio sobre pues qué está pasando en estos momentos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted ha platicado con él recientemente? No. Mire, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, y eso a mí me gustó mucho, es un hombre de palabra. Él dijo que se retiraba de la política, se retiraba del partido y se iba a otro proyecto de vida, que era escribir un libro. Y yo soy muy respetuosa de esa decisión. Pudiera extrañarlo, porque confieso que sí yo al menos lo extraño su dinamismo, su carisma, su sencillez. Sí, pero yo creo que uno debe ser respetuosa de su decisión, y su decisión fue alejarse de todos estos temas. No lo he vuelto a ver. Quiero decirle que, confieso, sí me gustaría, ¿no? ¿Para qué miento? Pero también entiendo que él tomó una decisión y que él es un hombre de palabra que cumple su palabra. Así como prometió tener un buen gobierno para los ciudadanos y ciudadanas de México, para todos, y lo cumplió en la medida de sus posibilidades. También sé que hay que respetar su palabra porque está cumpliendo su palabra, y pues no he tenido, no sé, espero algún día tener la oportunidad, aunque sea de verlo de lejos, pero no lo he visto, no he hablado con él. De saludarlo aunque sea.
Muchos de nosotros tenemos también esa idea, pero también de verdad que destacamos mucho el hecho de que a pesar de que decían que iba a mantenerse en el poder, los fachitos salieron ahí a asegurar que iba a ser un dictador, cumplió con su palabra y hoy creo que los que más lo extrañan, más que usted, maestra María Estela y su servidor, más que el público de Sin Censura y el público de Con Toño Ruiz, los que más lo extrañan son los conservadores que constantemente andan mencionándolo, ¿no? En sus medios. Y qué bueno, porque hay que entender que si bien él se alejó a su vida privada, él está presente siempre y estará presente durante mucho, mucho tiempo. Es un hombre que ha hecho historia y la historia lo recordará. Y eso me recuerda a su discurso que dio en el Congreso cuando dijo: a ustedes y a mí la historia nos juzgará. Y creo que ya Andrés Manuel López Obrador forma parte de esa historia. Y a mí eso me complace mucho, quiero decirlo. Sí, porque luego ahora me están acusando de que he usado la imagen de don Andrés para señalar mi trayectoria profesional, y quiero decirle que lo hice porque sí es parte de mi trayectoria profesional y no tengo por qué renegar de ella, y no tengo por qué renegar de que compartí y comparto sus valores y principios, y que le guardo admiración y respeto, y que en honor a todo lo que se hizo antes es que yo decidí ahora pues seguir aportando un granito de arena, si así se me permite, para que haya una mayor justicia en este país. Nosotros esperamos que así sea, ya para ir cerrando, porque sé que tiene una agenda muy, muy ocupada, maestra María Estela. Sí, pero es un gusto estar con usted, créamelo. El gusto créamelo, es mío. Estamos disfrutando mucho la conversación. Ahorita que pueda leer nuestro equipo los mensajes de nuestro chat, la gente está muy, muy interesada. Quiero insistir en recordarle a la audiencia que la maestra es la candidata 26 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se olvide usted de eso, ¿eh? La maestra María Estela Ríos González es la candidata 26 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya para cerrar, le quería preguntar, insistiendo un poco más en el interés público, ¿qué otras causas se acuerda usted que ha apoyado oficialmente y en lo personal al hablar del interés público? ¿Y qué le diría a nuestra audiencia que va a ir a votar ese primero de junio al pensar en usted? ¿Por qué votar? Mire, me gusta mucho una frase que dice: no puedo oír lo que dices porque tus hechos hablan más fuerte. Yo creo que mis hechos, mi conducta, habla más fuerte de lo que yo pueda decir de mí. Quienes me conocen saben, y así de eso tengo fama, quiero decirlo, de una mujer incorruptible, una mujer leal a sus principios y valores. Y sí, también se me califica como una mujer muy exigente, y sí lo soy. Y sí lo soy en el trabajo jurídico. Tenemos que ser muy pulcros, muy cuidadosos, fundar bien nuestras resoluciones. Eso es lo que yo puedo seguir ofreciendo, porque eso es lo que he hecho toda mi vida. O sea, no es de ahora, no es de porque quiero ser ministra, voy a ofrecer lo que no he sido. Ofrezco lo que siempre he sido, incorruptible. Me gusta innovar los procesos burocráticos. Soy apasionada de la informática como método auxiliar, como medio auxiliar para agilizar los procesos. Quiero ser respetuosa del tiempo de las personas, porque entiendo que el tiempo es vida y que pérdida de tiempo es pérdida de vida. Entonces uno debe procurar una justicia pronta y expedita para que la gente tenga certeza y seguridad de lo que, de la condena o la absolución de sus temas. Y sí se privilegia el bien común y el interés público porque es un mandato constitucional, no tiene que ver con una voluntad personal.
tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución. ¿Y a qué me comprometo? A cumplir y hacer cumplir la Constitución. Tenemos una magnífica Constitución, una Constitución que, a pesar de todas las modificaciones y deformaciones que le han hecho, sigue siendo una Constitución eminentemente social, que ha permanecido a lo largo del tiempo con esos principios, con el principio del bienestar social, con el principio del interés público y con procurar el bien común. ¿Y por qué el bien común? Porque el bien común, el bien de la comunidad, implica también el bien de todos y cada uno de los individuos que forman esa comunidad. Puede pensarse que el bien del individuo puede traer el bien de la comunidad. No es así. El bien de la comunidad trae las condiciones necesarias para que el bien del individuo pueda manifestarse. Entonces, por eso creo fervientemente en esta Constitución nuestra, cuyo origen fue una revolución en 1917 y que sigue siendo vigente, siguen siendo válidos y eficientes sus principios, y tenemos que acatarlos. Y también en la idea de que el Poder Judicial no es un opositor a las políticas de los gobiernos, sino simplemente un punto de equilibrio a la que le toca, al Poder Judicial le toca hacer cumplir las leyes, no le toca ni modificarlas, ni alterarlas, ni establecer políticas públicas, que son labores del Ejecutivo y del Legislativo. Eso es lo que yo ofrezco, y sobre todo ¿qué espero de este proceso? Que todo sea para bien de la nación. Los mexicanos merecemos construir nuestro futuro como queremos, y queremos participar todos en este proceso, todos y todas. Y nosotros le deseamos mucha suerte. Quiero decirle, maestra Maristela Ríos, que este micrófono está abierto para usted, para todos los candidatos y candidatas, por supuesto, pero para usted esperemos que pueda regresar a estas cámaras, a estos micrófonos muy pronto. Y pues quiero insistir en su número de candidatura. La maestra Maristela Ríos González es la candidata 26 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si nos pueda compartir sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Creo que una vez más por ahí se nos fue la... no sé si no importa. Aquí estamos y estaremos. No sé si nos pueda compartir sus redes sociales, maestra Maristela Ríos. ¿Cómo se...? Déjeme ver, sí, con mucho gusto. A ver. Le quiero comentar al público de Sin Censura que Sin Censura con Toño Ruiz, que pues andamos obviamente en la comunicación y de pronto pues por los datos, por las situaciones del internet, bueno, pues se pierde ahí. No sé si me está escuchando por ahí la maestra Maristela. Sí, así es. Son males menores, lo importante... Son males menores, lo importante es que, y agradezco la oportunidad de enviar este mensaje. Le digo, me siento muy contenta de estar en su programa. Son males menores y así es, pero se superan. Son cosas que se superan y se manda el mensaje que se quiere mandar, y yo les agradezco mucho esta oportunidad. Le doy, en X es @maestra Estela Ríos, maestra, la M, la E y la R con mayúscula. En TikTok es @metrea estelarios. En Facebook, metrea.María Estela Ríos con mayúsculas iniciales. En Instagram
@mtra.estelarios. Y en YouTube, @mtra.mariestela.ríos, todo junto, con mayúsculas iniciales. La M, la E y la R. Pues ahí estamos, con mucho gusto. Yo quiero insistirle que este micrófono está abierto para usted. Esperemos que pueda regresar muy, muy pronto, maestra. Claro que sí, con mucho gusto y créame que es un honor para mí y ratificar, estoy comprometida con las causas de la justicia social para que se equilibre la balanza, para que no haya esos desequilibrios así que luego se dan y para que se aplique nuestra Constitución, porque es una bella Constitución. Digo, tiene ahí sus deformidades, pero bueno, ya las iremos quitando. Ahí esperemos verla como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues más que agradecidos, el honor es mío, el honor es nuestro y bueno, además esta linda gente que la ve y que la escucha está teniendo una reacción muy, muy favorable. Nos veremos a la próxima, maestra Maristela Claro González. Sí, con mucho gusto. Muchísimas mucho gusto. Gracias. Hasta muy pronto. Ahí tiene usted a la maestra Maristela. De verdad, qué honor tenerla aquí en frente de los micrófonos con Toño Ruiz. De verdad, a una pues incansable luchadora por los derechos civiles, por la justicia social, desde el derecho, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Desafortunadamente, durante mucho tiempo en México se llevó la escuela esta de la dura lex et lex, ¿no? A los jóvenes estudiantes de derecho, a las jóvenes estudiantes de derechos, les metieron mucho en la cabeza eso de que no, la ley es lo más importante, la justicia queda en segundo plano. Se hace este debate filosófico cuando, vamos, por sentido común, primero tiene que estar la justicia por encima de la ley, en la opinión de su servidor y de muchos otros, y de, pues vamos, gente, abogados, abogadas, como la maestra Mariestela, y que pues efectivamente buscan siempre ese interés común, buscan pues por sobre todo sacar adelante pues al pueblo frente a las minorías rapaces, como les llamaba precisamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, qué interesante es lo que nos comentaba también, ¿no? ¿No le pareció muy interesante esto que decía la maestra Maristela de que ni siquiera ella ha platicado con el presidente, sino su abogada, imagínense, porque es un hombre de palabra, porque cumplió y que, bueno, pues nos confiesa que lo extraña, que por supuesto que le gustaría verlo. ¿A usted le gustaría verlo? ¿A usted le gustaría encontrárselo algún día? Yo tengo también, ¿no? El sueño guajiro de que en algún momento me digan, oye, Toño, te quiero dar una entrevista ahí en la chingada, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué onda te lanzas para allá? O, ¿cómo lo hacemos? Y claro que sí, con mucho gusto. Iríamos ahí a la, ya se llama La Quinta, ¿no? La Chingada, en Palenque, Chiapas.